Buenos días tengan todas y todos ustedes. No quisiera detenerme mucho porque lo que importa es presenciar esta propuesta de una de las formas posibles de desahogar de manera más eficiente y con mejor calidad los asuntos que tanto en su vertiente penal como en su vertiente familiar están relacionados con la violencia de género en particular y con la violencia familiar en general, porque no toda la violencia familiar es violencia de género, pero esa, digamos, es la vertiente más importante. Yo quisiera destacar que este proyecto habría sido imposible sin el respaldo de mis compañeras y compañeros magistrados que están aquí esta mañana. Muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a la gestión de esta presidencia. Sin el apoyo de la sociedad civil organizada, de FICOSEC, de la Red Pesca de Mujeres, del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Es decir, es un esfuerzo conjunto que nos pone en perspectiva de lograr un proyecto que mejore la calidad de la impartición de justicia en un área específica que es muy sensible. Quiero también destacar la presencia del alcalde de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí esta mañana. La justicia nos ocupa a todos, no nada más a los que somos jueces. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también Lori y la gente del consulado por estar aquí, Imelda Marrufo. La presencia de las Fuerzas Armadas es muy importante también, porque ahora van a ser también primeros respondientes y van a estar muy involucrados en los procesos. Jorge Contreras, muchísimas gracias por el apoyo siempre. Entonces, sin mayor preámbulo, pasamos al siguiente tema. Buenos días. La audiencia concentrada comienza tratando la materia penal, la que implica las consecuencias más graves, en la cual se mostrará y analizará la violencia familiar entre las dos partes involucradas para buscar limitar o resolver estos comportamientos. Esta puede concluir en sanciones o en otras formas de solución cuyo propósito es evitar que vuelva a ocurrir. Muy buenos días. Damos inicio a esta audiencia inicial. Previo a ello y tomando en consideración que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece la posibilidad de reservar los datos sensibles de todos los involucrados en el proceso penal, dada la naturaleza pública de la audiencia, le pregunto al detenido, así como a la víctima, que advierto que se encuentran presentes, si desean que sus datos sean públicos o reservados. Desearía que fueran reservados, por favor. Igualmente. Bien, entonces la agente del Ministerio Público conoce la metodología de este tribunal especializado en caso de que se vayan a reservar los datos sensibles y se solicita que presente una lista con los intervinientes identificados con una fábula neutra. ¿Tiene esa lista? Sí, así es, su señoría. De hecho, previamente a la audiencia se le entregó una copia al defensor, al asesor jurídico y al tribunal. Bien, siendo así, le llamaremos a usted, señor imputado, para reservar su identidad. Igual a usted nos vamos a dirigir como víctima. Para efectos de individualización, le pido por favor que los abogados se presenten por el Ministerio Público. La licenciada Pamela Castellanos, con datos previamente registrados. Gracias. ¿Habla español? El licenciado Eduardo Terrazas, con datos ya previamente registrados en mi carácter de asesor jurídico de la víctima. Gracias. Bien, señora, ¿conoce los derechos de la víctima? Así es. Gracias. Por parte de la defensa, licenciado. Licenciado Eduardo Limón, ya con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Me acompaña? ¿Es el imputado? Rodrigo Álvarez Guzmán. ¿Conoce los derechos que tiene como imputado? Entre esos derechos está ser asistido por un abogado defensor. En esta audiencia lo acompaña el licenciado Limón. ¿Quiere que sea su abogado? Sí. ¿Acepta el cargo? Lo acepto y lo protesto. Gracias. Nada más para precisar, el nombramiento de asesor jurídico ya se ha hecho previamente. Gracias. Bien, en primer lugar, señor diputado, vamos a verificar que usted haya sido detenido en términos legales. ¿Sí? Por ello le cedo la voz a la gente del Ministerio Público para que precise las circunstancias de la detención. Muchas gracias, su señoría. En términos del artículo 16, párrafo quinto constitucional y el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se califique de legal las razones de la detención y la retención en contra del imputado. Detención que se lleva a cabo bajo el supuesto de flagrancia, según lo establece el artículo 146, fracción primera del código antes mencionado.
Esto en virtud de lo establecido en el informe policial de la detención realizado por el policía Carlos Ríos, en el que se establece que el día 9 de julio de 2019, aproximadamente a las 23:25 horas, el oficial recibió un reporte de radio donde le informaron que una persona de sexo femenino se encontraba solicitando el apoyo de agentes de la policía. Esto debido a que su esposo se encontraba fuera del domicilio identificado como domicilio número 1 y se encontraba agrediéndola verbalmente. Es por esto que aproximadamente a las 23:30 horas el oficial acudió al domicilio en el lugar 1 y pudo percatarse en primer momento de un carro de marca color sur, color rojo, que se encontraba en medio de la avenida con la puerta del copiloto abierta. Este carro pertenecía al imputado y después pudo observar cómo él mismo le estaba gritando a su esposa y textualmente le decía: pinche vieja pendeja, si no regresas conmigo no te voy a dar ni un peso para el mocoso. El imputado, al observar que la gente se encontraba fuera del domicilio, se dirigió a él y le dijo: tú no te metas, esto no es asunto tuyo. Después de esto, el policía procedió a identificarse y le hizo de su conocimiento que había una denuncia en su contra, ya que había una mujer que decía que había sido hostigada y amenazada. Momentos después, el oficial, cuando se acercó al imputado, pudo percatarse de un fuerte olor a alcohol y después pudo percatarse también, por el comportamiento que tenía, que él se encontraba ebrio o borracho. Después de varios momentos, la víctima salió del domicilio y pudo afirmar que la persona que le estaba gritando era su esposo y que él era el que la estaba agrediendo. El oficial después procedió a realizar la entrevista respectiva y puso a disposición del Ministerio Público al imputado inmediatamente después, el día 10 de julio, a las 0:10. A su vez, esta representación social puso a disposición del juez de control al imputado el día 11 de julio a las 23:45. Todo esto dentro del plazo constitucional de las 48 horas para llevarse a cabo el control de la legalidad de la detención. Su señoría, el supuesto de flagrancia en el presente caso se actualiza toda vez que al momento en el que el policía acudió al domicilio 1, él pudo percatarse mediante sus sentidos al momento en que el imputado le estaba gritando a la víctima. Es por todo esto que esta representación social reitera su solicitud de que califique de legal las razones de la detención y retención del imputado. Asesor jurídico, ¿lo quiere comentar? Ninguna manifestación, señorita. Abogado defensor, sobre la detención. En cuanto al control de la detención, nada que manifestar. Muy poca atención, por favor, señor. El tribunal estima que sí fue ajustada de derecho la detención que realizó el agente de la policía. Esto en virtud de que se recibió un llamado ese día 9 de julio, aproximadamente a las 23 horas. El agente acude minutos después y él pudo percibir precisamente una agresión que correspondía al llamado de auxilio que se había hecho previamente. Es decir, una señora indicó que estaba su esposo en el domicilio, que le estaba agrediendo de manera verbal. La gente pudo percibir efectivamente que le dijo: pinche vieja pendeja, si no regresas conmigo no te voy a dar un peso para el mocoso. Acto que se puede apreciar al menos en este momento con carácter ilícito, y por ello estimamos que fue correcto que la gente llevara a cabo la detención y presentó ante el Ministerio Público en un lapso inmediato al detenido. Esto al día siguiente, 10 de julio, a las 0:10, y a su vez la Fiscalía lo presentó ante el tribunal sin exceder del plazo de 48 horas. De esta manera estimamos que se cumplieron los requisitos al hacer una detención en flagrante en términos del artículo 16 constitucional y 146 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los plazos legales para presentarlo ante el tribunal. Por eso se califica y ratifica legal esta detención y continuaríamos con el orden del proceso. En esta ocasión, señor imputado, la gente del Ministerio Público le va a hacer de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra por determinados hechos. Y es muy importante para usted, es su derecho a saber y entender por qué se le investiga. Por ello le pido, por favor, ponga atención a la comunicación que le hará la fiscal. Después le haré una pregunta. Okay. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Señor, esta representación social hace de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa a la comisión de los siguientes hechos. En primer lugar, que el 8 de junio de 2019, aproximadamente a las 22 horas, acudió usted a una fiesta ubicada en el lugar número 1, en la que se encontraba su esposa y sus amigos, y que al llegar usted comenzó a gritarle enfrente de todos textualmente: ¿por qué chingados te sales? Tienes un hijo y no te voy a dar ni un centavo para andar saliendo con güeyes. Con anterioridad, la jueza de lo familiar había dictado una orden de restricción en su contra para que usted no se acercara a la víctima, y el 8 de junio de 2019 usted quebrantó. Asimismo, la misma jueza de lo familiar había dictado una pensión alimenticia provisional consistente en 400 pesos semanales, misma que desde el día 8 de junio hasta el día de hoy usted no le ha dado ese dinero a la víctima. El segundo hecho por el cual se le imputa es el día del 9 de julio de 2019, aproximadamente a las 23 horas, cuando usted acudió al domicilio número 1, en el cual reside actualmente su esposa y su hijo, y al llegar con actos abusivos y de poder, con intenciones de dominar, agredir y controlar de manera psicológica, ya que textualmente le dijo:
no seas pendeja, sin mí no eres nadie, y que no le iba a dar dinero por puta. Esto mientras usted golpeaba el barandal de la casa, y también la agredió de manera patrimonial, diciéndole que si no volvía con usted, usted no le iba a dar dinero para mantener a su hijo. Y así ha sido desde el día 8 de julio del 2019, incumpliendo con su deber 17 fracción primera, 21 fracción primera, 18 fracción primera, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Y los actos de violencia que se le imputan al señor constituyen en la ley estatal el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, se hace de su conocimiento que las personas que lo señalan en su contra es la propia víctima, el testigo 1 y testigo 2, madre y amiga de la víctima, respectivamente. Es 4. Gracias. ¿Algo que quiera agregar, señor jurídico? Nada, su señoría. Por parte de la defensa, ¿alguna precisión o aclaración? No tenemos ninguna necesidad de precisión. Bien, señor diputado, ¿entendió los hechos que se le atribuyen? Sí, señor. Se tiene por formulada la imputación y en este momento usted podría contestar el cargo que le ha hecho la Fiscalía mediante su declaración, este derecho constitucional de ser escuchado en cualquier momento del proceso, pero también tiene un derecho a guardar silencio, puesto que cualquier manifestación que usted haga puede ser utilizada en su contra. El guardar silencio no le perjudica de ninguna manera. Entonces, antes de que decida declarar honor, siempre recomendamos que lo consulte con su abogado, puesto que él le puede decir que es lo mejor para la estrategia de su defensa. Desearía guardar silencio en este momento. Bien, tenemos que el diputado se reserva su derecho a declarar. ¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, esta representación social solicita se le vincule a proceso al imputado. ¿Puedes poner los datos con los que cuenta en carpeta, por favor? Así es, en primer lugar contamos con el informe policial realizado por el oficial Carlos Ríos el día 9 de julio de 2019, el cual ya se ha expuesto en el control de detención y si no hay ningún problema por la defensa, solicito se tenga por reproducido. No hay ningún inconveniente. ¿Asesor jurídico? Ninguno, su señoría. Bueno, se tiene por reproducir el parte policial, adelante. A su vez también contamos con la entrevista y la denuncia de la propia víctima, mediante la cual se establece que efectivamente ella está casada con el imputado desde hace 3 años y nos dice cómo durante esos 3 años de su relación ha presenciado actos de violencia por parte del imputado, tales como empujones, agarrarla fuerte del brazo cuando él se encuentra enojado, y estos actos los ha realizado de manera drogado y estando borracho. Asimismo, contamos con la entrevista de la testigo 1 y 2, madre y a víctima respectivamente, las cuales son coincidentes, ya que mencionan cómo ellas también han presenciado estos actos de violencia por parte del imputado hacia la víctima, y cómo la propia madre nos ha dicho que su hija le dice que se siente como una pendeja debido a los tratos que tiene el esposo hacia ella, y cómo él no le ha dado el dinero de la pensión alimenticia provisional para poder mantener a su hijo. También esta representación social cuenta con un examen toxicológico que se le realizó al imputado, mediante el cual el imputado salió positivo a marihuana y a cocaína. Y también contamos con un cuestionario de medición de riesgo elaborado por el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual concluyó que la víctima efectivamente había sufrido actos de violencia económica y psicológica constantemente y que era considerada como una violencia media. ¿Es cuánto? Gracias. Asesor jurídico, Así es, su señoría, le hago de su conocimiento que contamos también con un dictamen emitido por la Comisión Interdisciplinaria del Tribunal Especializado en Violencia de Género, cuya finalidad fue la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo de violencia presente hacia la víctima. Mismo dictamen que nos arrojó como conclusión que efectivamente existe un riesgo de violencia moderado, asimismo de un riesgo moderado de que ésta incremente si no se toman las medidas pertinentes. Es cuanto. Gracias. Sobre los datos de prueba, abogado defensor. Por el momento nada que manifestar. Bien, señor diputado, escuchado los datos con los que cuenta la gente del Ministerio Público para sustentar su petición de vinculación a proceso. Usted tiene el término, tiene el derecho a que se resuelva su situación jurídica dentro de un término que no excede 48 horas, pero puede solicitar que se duplique este término a 144 para preparar mejor su defensa. De igual manera, puede renunciar a dicho término y se resuelve el día de hoy. Consulte con su abogado y dice si quiere que se resuelva en este momento o en el término 72 o 144 horas. Desearía que se resolviera el día de hoy. Bien, siendo así, le solicito nuevamente a la gente del Ministerio Público para que argumente sobre su petición de vinculación a proceso. Muchas gracias, su señoría. En términos del artículo 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se dicte un auto de vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de violencia familiar establecido en el artículo 193 del Código Penal de Chihuahua. Lo anterior, toda vez que el imputado ejerció actos abusivos y de poder en contra de la víctima. ¿Por qué actos abusivos y de poder? Porque el Comité Interdisciplinario menciona que estos actos se pueden identificar como descalificaciones y microviolencias, y descalificándolas desde el momento de que usted humilló a la víctima. Y esto lo hizo en el domicilio 1 y en el domicilio 2 el día 8 de junio y 9 de julio del 2019. Al momento de humillarla,
diciéndole que era una pendeja, una puta, diciéndole que sin usted ella no es nadie. Y es claro que estas agresiones afectan directamente a la autodeterminación de la víctima y queriendo ejercer dominio hacia ella, al momento de decirle que si ella no regresaba con usted no le daría dinero para que ella pudiera mantener a su hijo. Es por todo esto que estos hechos se encuadran en el delito establecido en el artículo 193 en cuanto a su realización, como en la probabilidad de que usted haya cometido, ya que existe el señalamiento directo de la víctima. Y es así como se establece directamente el nexo de causalidad de la conducta del imputado y las agresiones causadas a la víctima. Por todo esto que esta representación social considera que existen medios de prueba suficientes y que se han acreditado los requisitos de forma y fondo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y reiteramos su solicitud a que dicte un auto de vinculación a proceso en contra del imputado. Es cuanto. Gracias. ¿Algo más, asesor jurídico? Me adhiero a la solicitud del Ministerio Público. Bien. ¿Abogado defensor, algo que quiera manifestar? Sí, señor juez, esta defensa solicita que no tome en cuenta para vincular a proceso a mi representado en los datos de investigación consistentes en el examen toxicológico, además como la entrevista que se le realizó a mi representado el día 9 de julio a las 5 de la tarde. Esto en razón de que viola los derechos procesales que le asisten a mi representado, consagrados en el artículo 103 y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es decir, que en todas las actuaciones que participe mi representado esté presente su defensor, cosa que en el presente caso no sucedió. En esa tesitura solicito que no se le tome valor para vincular a proceso a mi representado. Es cuanto. Gracias. Bien, ¿no hay algo más para resolver? Ciudad Juárez, Chihuahua, a 12 de julio del año 2019, escuchar las manifestaciones de los intervinientes, resulta pertinente y oportuno resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso que hace la agente del Ministerio Público, en virtud de que se cumplen los requisitos y se establecen tanto el artículo 19 constitucional como el artículo 316 del Código Administrativo en la materia. Es decir, en esta audiencia se formuló imputación, después se le dio oportunidad de rendir declaración preparatoria, y con los datos que presentó la Fiscalía podemos establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, el cual se establece en el artículo 193 del Código Punitivo como un acto abusivo de poder que tiende a agredir de manera física, psicológica, económica, patrimonial, sexual a una persona con la que se esté o haya estado unida con algún vínculo familiar, como en este caso el de matrimonio. De esta manera, con lo que hace saber la víctima, tanto a la agente de la policía como al Ministerio Público en sus entrevistas y denuncias respectivamente, pues señaló que está casada con el imputado desde hace 3 años, que tiene un hijo en común, que desde que inició su matrimonio pues ha sufrido actos de violencia como humillaciones, que le empuja, que la jala del brazo. Particularmente se ha hecho referencia a 2 eventos, uno ocurrido en una fiesta el día 8 de junio de este año, un lugar identificado como el lugar 1, donde la víctima se encontraba con amigos y que llegó el imputado, esto en desacato a una restricción a una jueza familiar que le había dado medidas de protección a la víctima, es decir, la prohibición de acercarse usted a ella. Violó dicha orden de restricción, y no solo eso, sino que además la humilló en esa fiesta, diciéndole que por qué estaba ahí, si tenía un hijo, que no le iba a dar ningún dinero para que anduviera de puta, que anduviera con güeyes. Evidentemente estos actos podemos identificar como violencia psicológica en términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como violencia patrimonial, porque además de lo que ocurrió ese día 8 de junio, señala a la víctima que no le ha dado dinero desde entonces correspondiente a la pensión provisional que también se había decretado por un juzgado familiar. Ha advertido también lo que ocurrió el día 9 de julio, es decir, los hechos que motivaron la detención y por lo que lo presentaron ante el tribunal, donde una vez más acude al domicilio de la víctima, o una vez más en desacato a una orden judicial de no acercarse a ella, y le grita: pinche vieja pendeja, si no regresas conmigo no te voy a dar ningún peso para el mojoso. Otra vez advertimos en estos actos pues violencia en términos de violencia psicológica y violencia patrimonial. ¿Por qué estos insultos, humillaciones han afectado a la estabilidad de la víctima? Tan es así que el Comité Interdisciplinario de este Tribunal Especializado en Violencia de Género pues hizo un análisis conforme a los datos que obran en carpeta de investigación para determinar no solamente el grado de violencia que sufre la víctima, sino también hacer recomendaciones para la mejor solución del caso, lo cual lo podremos ver más adelante.
Al menos yo con estos datos advierto efectivamente que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y además que probablemente el imputado lo cometió o participó en su comisión, puesto que en su contra obra el señalamiento directo por parte de la víctima, además del agente de la policía que presenció tales hechos y 2 testimonios, la madre y amiga de la víctima, testigos unidos, quienes también dan cuenta de la violencia que la víctima ha sufrido. Por otro lado, pues no se advierte que haya una causa que extinga el delito o alguna excluyente que hacer valer a favor del imputado para entender este comportamiento. Entonces, de esta manera, pues estimamos que sí se reúnen los requisitos para vincular al imputado a proceso y, atendiendo las peticiones del abogado defensor, concuerdo en que no se tomen en cuenta los exámenes toxicológicos y una entrevista que se le haya hecho con agente de la policía cuando se encontraba detenido. Por lo anterior, se dicta la vinculación del imputado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de la víctima por hechos ocurridos los días 8 de junio y 9 de julio de este año en los lugares 1 y 2. Esto es para continuar con el proceso. No sé si tengan alguna otra petición. Sí, señor juez, esta defensa propone al Ministerio Público que nos llevemos lleguemos a la suspensión condicional del proceso, consagrada en el artículo 191, ya que hasta este momento hemos superado la autovinculación a proceso y el delito por el cual se le está imputando responsabilidad a mi representado no supera la medida aritmética de 5 años y al menos hasta este momento no conocemos que exista una oposición fundada por parte de la víctima. Bien, en principio le pregunto, señor Lanes, ¿en qué consiste la suspensión condicional? Sí, señor. Señora, ¿usted le explicó en qué consiste la suspensión condicional del proceso? Sí, pues. Para que proceda, usted no tendría que tener una posición fundada. Quiero escucharla porque tiene una posición. Sí, tengo una posición, pero me gustaría que lo hiciera mi asesor jurídico. Licenciado, lo escucho. Bien, su señoría. En representación de la víctima manifiesta una rotunda oposición a la suspensión condicional del proceso. Ello en virtud de la información vertida en el dictamen especializado del Tribunal Multidisciplinario, mismo que ya fue mencionado con anterioridad. Este dictamen fue realizado por profesionistas dedicados, peritos en su materia, siguiendo una metodología científica, técnica y específica, que siempre buscó salvaguardar a la víctima y contener a la violencia de que se suscitaran futuros episodios. Es así que del ejercicio de identificación, análisis y evaluación del riesgo de violencia se desprende que efectivamente existen actitudes hostiles realizadas por parte del hoy imputado hacia la víctima, mismas que se materializan en violencia psicológica y violencia patrimonial, muy evidentes con las frases: no seas pendeja, sin mí no eres nada, y por qué te sales, no te voy a dar ni un puto peso para el mocoso si no regresas conmigo. A su vez, se refleja una continuación del ciclo de violencia, el cual se hace presente en 3 diferentes fases. La primera de ellas es la fase de acumulación de la violencia, en donde se va generando y se prepara para la siguiente fase. La segunda, la de explosión, es aquí donde la violencia empieza a materializarse. Y finalmente, la fase de amabilidad, que es donde el imputado trata fallidamente de resarcir el daño causado. El dictamen también nos menciona que se encuentran presentes microviolencias, manifestadas como insultos y amenazas, que al día de hoy ya se hacen presentes como violencia directa. Toda esta información, su señoría, nos arroja como conclusión que efectivamente existe violencia en índices moderados, con un moderado riesgo de que este incremente si no se toman medidas pertinentes, a lo que la comisión emite, entre otras, que el imputado sea incluido en un programa reeducativo a cargo de personas expertas que basen su modelo en perspectiva de género, así como ser incluido en un tratamiento especializado de rehabilitación para el manejo del consumo excesivo del alcohol y drogas enervantes. Si bien la comisión no descarta que se pudiera llegar a la suspensión condicional del proceso en algún momento, no considera que este sea el momento oportuno, ello en virtud de los agravios y el dolor que se le ha causado a la víctima. Por lo mismo, solicitamos que dicha medida no se tome en cuenta sino hasta que el imputado se encuentre más avanzado en sus programas de reeducación y rehabilitación, mismos que, les reitero, fueron emitidos como recomendaciones por la misma comisión. Es cuanto, señoría. Gracias, Ministerio Público. ¿Algo que quiera agregar? Me adhiero a lo que dice el asesor. Defensor. Sí, señor juez, esta defensa considera que no existe una oposición fundada por parte del asesor jurídico de la víctima, ya que de las medidas de intervención y de restricción que plantea este peritaje interdisciplinario, pues no existe una contradicción con los planteamientos de la suspensión condicional a proceso, sino que al contrario existe una perfecta armonía, pues este mismo peritaje establece
que sería conveniente llevar programas reeducativos, así como tratamientos especializados ante el Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, así como que mi representado realice trabajos sociales para una mejor solución al conflicto. Y mismos planteamientos pues están plasmados en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 195. Es en ese sentido que creemos que garantizaría una efectiva tutela a los derechos de la víctima y se solucionaría el fondo del problema. Gracias. Procedo a resolver. El abogado defensor solicita se le conceda al imputado un beneficio que se llama suspensión condicional del proceso, que efectivamente se sujeta a ciertas condiciones, a efecto que si las cumple, se puede decretar el sobreseimiento de la causa sin ningún, siquiera le queda antecedente penal, pues. Sin embargo, la víctima, a través de su asesor jurídico, pues ha presentado una posición que a este tribunal le parece fundada, por las siguientes razones. Si bien es cierto, la comisión interdisciplinaria no descarta la posibilidad de que se pueda arribar a esta salida alterna, ha destacado, según lo que me hace saber el abogado asesor jurídico, que es importante que primero se avance en sus terapias reeducativas, en un tratamiento psicoterapéutico con perspectiva de género, además un tratamiento contra las adicciones. Y una vez que se tenga un avance significativo en dichas terapias, pues entonces sí podría llevarse a cabo una suspensión condicional del proceso. Por lo que yo advierto, sobre todo de los antecedentes que están expuestos en el desarrollo de esta audiencia, es que lo que el imputado necesita es estar cautelado, en virtud de que ya violó una orden de protección a la víctima. Las órdenes de restricción están dirigidas precisamente para salvaguardar la integridad de las víctimas. Y al menos en este momento yo tengo indicios de que esto se haya violentado. Entonces por eso me parece que es oportuno negar la suspensión condicional del proceso y entrar a un debate sobre medidas cautelares. Para tal efecto le cedo la voz a la gente del Ministerio Público para que precise una petición de medidas cautelares. Muchas gracias, señoría. Atendiendo a las circunstancias del caso en concreto y atendiendo a los principios de idoneidad, proporcionalidad, mínima intervención, esta organización social considera necesaria la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva establecida en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que atendiendo a los datos de prueba objetivos que se desprenden de la carpeta de investigación, podemos acreditar que existe un grave peligro para la víctima, ya que pudimos darnos cuenta con la entrevista de la testigo 1 y la testigo 2, madre y amiga de la víctima, cómo ellas han presenciado constantemente estos actos de violencia del imputado hacia la víctima, cómo la ha jalado del brazo, cómo le ha dicho que es una pendeja, una puta, que no le va a dar dinero para mantener a su hijo. Y todo esto se lo ha dicho de manera drogado y bajo los efectos del alcohol. También pudimos percatarnos con el examen toxicológico cómo él había salido positivo al consumo de marihuana y cocaína. Y no solo esto, sino que también la jueza familiar dictó una orden de restricción para que el imputado no se acercara a la víctima. Esta orden de restricción se impuso para asegurar el cuidado de la víctima. Y el imputado no cumplió, quebrantó ese mandato, quebrantó el mandato judicial. A él no le fue suficiente con que la jueza lo dictaminara. Es por esto que el imputado es claro que no es un hombre al que va a poder comparecer al procedimiento, ya que tiene el antecedente de que ya quebrantó la orden de restricción y también la imposición de la pensión alimenticia provisional. Por todo esto que la única medida cautelar necesaria y suficiente para cumplir con las finalidades de una medida cautelar que se establece en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una prisión preventiva no oficiosa, pero sí fundada. Es cuanto. Gracias. Asesor jurídico. Sí, su señoría, solamente quisiera resaltar nuevamente la importancia de la información contenida en el dictamen, en el cual se dejan en evidencia las actitudes hostiles por parte del hoy imputado. Asimismo, y como bien menciona el Ministerio Público, resaltar el hecho de que el imputado ya quebrantó una orden judicial que se tomó para tratar de proteger a la víctima de que se suscitaran futuros episodios de violencia, por lo cual me parece pertinente la solicitud de la medida cautelar que hace el Ministerio Público y me adhiero a ello. Bueno, gracias. ¿Abogado defensor? Sí, señor juez, primeramente en cuanto a la orden de restricción que hace alusión tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico, cabe resaltar que no fue ofrecido como un dato de prueba, de investigación en esta audiencia preliminar, y en ese sentido pues consideramos que se queda en manifestaciones solamente de la víctima y no en un dato objetivo.
Además de que, como bien hace referencia al asesor jurídico, pues la misma comisión interdisciplinaria nunca ha establecido en este dictamen que sea necesario una medida cautelar o provisional de prisión preventiva, sino que al contrario establece procesos de reeducación, así como que se lleven a cabo trabajos sociales y tratamientos en el Tribunal de Adicciones. Es en ese sentido que consideramos que lo más conveniente para mi representado sería llevar procesos psicoterapéuticos fuera de la prisión para solucionar el problema y garantizar que el menor tenga acceso a alimentos, y en ese sentido pues no podría cumplirse si mi representado se encuentra en prisión preventiva. Es por eso que solicitamos que no se aplique la medida cautelar que está proponiendo la Ministerio Público. Bien, por eso de resolver, la gente del Ministerio Público solicita se fije la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Aparte de las razones que señala la gente del Ministerio Público en cuanto a que se asegure la presencia del imputado a proceso y garantizar la seguridad de la víctima, destaca precisamente que el imputado pues no acató una orden de restricción de una jueza familiar. Sin embargo, tengo en consideración que el dictamen del Comité Especializado de este Tribunal de Violencia de Género, dentro de sus recomendaciones, no señala la prisión preventiva, porque está privilegiando los procesos psicoterapéuticos del imputado. Es decir, sí señala la restricción de que el imputado se le acerque a la víctima, pero es más importante que también el imputado empiece programa psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género, así como un tratamiento integral contra las adicciones, a efecto de poder lograr una armonía entre los intervinientes de este conflicto penal. Por otro lado, pues también advierto, como lo señala el abogado defensor, de que se tiene que procurar la convivencia del hijo con el padre. Por esta razón, me parece que la medida cautelar de prisión preventiva sería demasiado grave en este caso, no obstante que se puedan imponer diversas medidas cautelares, Ministerio Público. Sí, su señoría, en vista de la negativa a la imposición de la prisión preventiva, esta representación social considera oportuno la imposición de las medidas cautelares previstas en la fracción sexta, consistente en el sometimiento o la vigilancia de una institución, en este caso a una institución reeducativa, a un tratamiento, tal como lo recomienda el dictamen de la Comisión Interdisciplinaria, y también la imposición de la medida cautelar establecida en la fracción séptima y octava, consistentes en la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y también a tener cualquier contacto con ella. Es cuanto. Gracias. Me parece adecuadas las medidas que solicita el Ministerio Público. ¿Abogado defensor? Estamos de acuerdo. Bien, impondré las medidas cautelares que se han solicitado y ponga mucha atención, señor Rodrigo. No accedía a que se quedara en prisión, porque me parece más importante que usted inicie sus procesos reeducativos, psicoterapéuticos contra las adicciones. Por eso, conforme a la fracción sexta del artículo 155, se someterá al cuidado y vigilancia por medio del Instituto de Servicios Previos a Juicio a una institución que le realizará estudios para determinar el número de sesiones que tiene que atender. Serán procesos en libertad. No estará internado, estará en libertad atendiendo estos procesos. El Instituto de Servicios Previos a Juicio también puede aplicar la metodología que se sigue en el tratamiento en el Tribunal de Tratamiento contra las Adicciones, es decir, un tamizaje para evaluar precisamente el tema de sus adicciones, que se ha ventilado, no obstante que no tomé como dato el examen toxicológico, pero hay indicios de que usted puede tener algún tipo de adicciones. Entonces, solicitaré al Instituto de Servicios Previos a Juicio que, siguiendo la metodología del Tribunal Especializado en Tratamiento de Adicciones, se le aplique este tamizaje para determinar el tipo de terapia que usted requiere, el número de sesiones, y ya ahí en el Instituto de Servicios Previos a Juicio lo va a canalizar a la institución correspondiente. De igual manera, será para el efecto de su tratamiento psicológico con perspectiva de género. Una vez que haya avances en estos tratamientos, se me informará por parte del Instituto de Servicios Previos a Juicio y podríamos determinar que usted pudiera ya acceder a algún otro beneficio. De igual manera, y quiero ser muy puntual en esto, tiene prohibido acercarse a la señora, a la víctima, de cualquier manera tener contacto con él, ni acudir al domicilio de él. Tengo indicios, si bien dice el abogado que no tenemos en la carpeta las órdenes de restricción, pero al menos hay indicios de que usted haya violentado una orden de juez. Y esto sí es muy grave. Estoy dando esta oportunidad fundado en la recomendación del Comité Interdisciplinario. Pero si usted no atiende estas restricciones de acercarse a la víctima o al domicilio, pues entonces no habrá más discusión y se le impondrá la prisión preventiva. ¿Le queda claro esto? Estas medidas cautelares tendrán una duración similar por el tiempo de 1 año, o lo que
dure el proceso. Bien, sobre el plazo de investigación complementaria, gente del Ministerio Público. Sí, señor juez, esta representación social solicita 2 meses para el plazo de cierre de investigación. Asesor jurídico. Me parece un tiempo adecuado, su señoría. Abogado defensor. Estamos de acuerdo. Se fija un plazo para investigación complementaria de 2 meses. Y previo a concluir la audiencia, por lo que ha sucedido aquí, yo advierto que hay un proceso familiar que ya se inició ante un juzgado familiar, un proceso de una demanda de divorcio, donde se decretaron medidas provisionales. Y bueno, este es un tribunal especializado en atender la violencia de género, con las facultades de conocer tanto en materia penal como en materia familiar. Por eso quiero preguntarles a los víctima imputado, con la asesoría de sus abogados, si desean que demos trámite a la materia familiar en este mismo tribunal, concentrados en esta misma audiencia. Señora, ¿me escucho? Yo estoy de acuerdo. Sí, igualmente. Bien, entonces, dada la naturaleza de la audiencia familiar, que es audiencia privada, voy a decretar en primer lugar un receso para que el público y demás personas que se encuentren abandonen la sala y tramitemos la audiencia de carácter privado, y que también comparezca la secretaria judicial para dar fe de los datos en materia familiar y sobre todo solicitar a la jueza que conoció originalmente sobre la demanda de divorcio, a petición de ustedes, remita el expediente que corresponde. Decreto un breve receso y también que acudan los abogados especialistas en materia familiar. Gracias, por favor. Acabamos de ver la audiencia inicial, donde se cumplieron las formalidades tales como la presentación de las personas que intervienen, el cumplimiento y conocimiento de los derechos de las partes, para después desarrollar las etapas de control y detención al efecto de establecer, como en el caso, que fue detenido legalmente. Después se le dio a conocer los hechos por los cuales se le investiga y que revisten características de delito. El Ministerio Público expuso los datos con los que se cuenta para sostener el hecho y la probable participación del imputado. Una vez que el juez resolvió la vinculación al proceso, se fijó un plazo para la investigación complementaria y se debatió sobre medidas cautelares. También vimos que la defensa solicitó una salida alterna, la cual el juez estimó no era el momento adecuado para celebrarse. Pues las recomendaciones del Comité Interdisciplinario del Tribunal Especializado permitieron a la víctima, a través de su asesor, establecer una posición fundada para que no se concediera el beneficio hasta que el imputado avance en sus procesos terapéuticos. Sin embargo, en muchas ocasiones queda pendiente la resolución de otras situaciones que los tribunales penales ordinarios no tienen cabida. Pues como se ha ventilado en la parte penal, existen determinaciones en materia familiar que ameritan ser analizadas. En esta audiencia concentrada se intenta resolver estas problemáticas. Bien, después de este receso continuaremos para analizar las cuestiones del proceso familiar. Está presente la secretaria judicial, le pido que me dé cuenta si se remitió el expediente por parte de la jueza de origen. Sí, señoría. Gracias. Han integrado los abogados especialistas en materia familiar por parte de la actora, licenciada. Licenciada Nora López, con datos ya registrados, señoría. Gracias por el demandado. Licenciado Gabriel García, con datos previamente registrados ante el tribunal. Gracias. Y dado el carácter de audiencia privada, pues podré llamarles por su nombre, señora Laura, señor Rodrigo. Bien, le pido a la secretaria judicial de cuentas y promociones previas de acordarse, así como atendiendo a las formalidades del proceso familiar, pues también toque las orquestas de ley. En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 12 horas con 1 minuto del día viernes 12 de julio del año en curso, la voz, licenciada Vianey Santuario Barrón, secretaria judicial adscrita a este juzgado especializado en violencia de género del Distrito Judicial de Arauz. Hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias de dicho tribunal a fin de llevar a cabo el desahogo de la segunda fase de la audiencia preliminar dentro del juicio ordinario familiar promovido por Laura García Montes en contra de Rodrigo Álvarez Guzmán, que se tramita dentro del expediente número 1 de 2019 y que nos ha remitido la jueza familiar que conoció el expediente y a petición de los intervinientes. Asimismo, y de conformidad con el artículo 77 del Código de Procedimientos Familiares, se hace constar que la presente audiencia quedará registrada en formato de audio y video a efecto de producir fe de todo lo que en ella pasa. Gracias. Van a tomar la protesta de ley, sin embargo, sí me parece muy importante que le comente esto, señor Rodrigo. En el proceso penal, usted es imputado y le asiste un derecho a guardar silencio, ¿sí? Entonces, si usted durante la audiencia familiar quiere hacer alguna manifestación, se ha escuchado, pues también previamente coméntelo con su abogado, para que
tenga en cuenta que lo que usted pueda manifestar pudiera impactar en el proceso penal. ¿Sí? Entonces, el derecho constitucional a guardar silencio no sigue asistiendo en esta audiencia familiar. Ok. ¿Sí? Bien, puede tomar la protesta de ley. Procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con verdad en sus declaraciones y les hago saber que, de conformidad con el artículo 307 del Código Penal del Estado, se impondrán penas de 6 meses a 6 años y multas de 100 a 300 unidades de medida de actualización a aquellas personas que se conduzcan con falsedad ante una autoridad con motivo y en ejercicio de sus funciones. Enterados de lo anterior, les pregunto si protestan conducirse con verdad. Sí, protesto. Sí, protesto. Bien, solamente para que informe, Secretaría Judicial, si hubo junta previa, yo advierto por la cuestión de violencia que no se celebró, ¿me puede informar? Hago de su conocimiento que, dada la presunción de existencia de violencia en el asunto que nos ocupa, no se llevó a cabo la primera etapa de esta audiencia, que fue la junta previa, en base a lo dispuesto por el Cardenal primero del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Muchas gracias. Siendo así, pasaremos a la primera fase de esta audiencia preliminar, que es la enunciación de la litis. Para esto, le solicitaré a cada uno de los abogados haga la presentación por parte de la actora. Así es, su señoría. Mi representada reclama en primer lugar la disolución del vínculo matrimonial que la une con el señor Rodrigo, que fue celebrado el día 10 de septiembre del 2017 ante el oficial del registro civil. Así también la guardia y custodia de su menor hijo, que actualmente cuenta con 1 año y 3 meses. Y por último, el pago de una pensión alimenticia provisional en su momento definitivo. Gracias. Abogado de la parte demandada. Señoría, por parte de la parte demandada, solicitamos solamente que se reconozca que manifestamos ser ciertos los hechos marcados como, número 1, que existe un vínculo de matrimonio entre la señora Laura García y el señor Rodrigo Álvarez, así como que existe un hijo menor producto de ese matrimonio de 1 año y 3 meses de edad. Adicionalmente, esta parte demandada tenemos que recombino a la actora respecto a la siguiente prestación y única. Se solicita que se determinen horas y fechas para que el padre pueda convivir con el hijo menor. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta fase? ¿Se la da por concluida? Nada, su señoría. Nada, su señoría. Bien, se tiene pues por concluida la fase de enunciación de la litis y precluye los derechos que nos ejercieron. Pasaríamos entonces a la siguiente etapa de depuración del procedimiento. Advertimos que no hay excepciones procesales previas que resolver y entonces, como no hay cuestiones procesales que resolver en este momento, aquellas que sean propias de la sentencia se analizarán en la resolución final. Concluida la fase de depuración procesal, declaramos abierta la etapa de revisión y aprobación del convenio. Sin embargo, aquí le pregunto a la Secretaría Judicial, puesto que no se llevó junta anticipada, entiendo que no hubo el convenio también por la presunción de violencia, ¿correcto? Sí. Bien, entonces pasaríamos a la siguiente etapa de aprobación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Abogada de la parte actora, por favor. Sí, su señoría. Como primer hecho no controvertido sería que mi representada, la señora Laura, contrajo matrimonio con el demandado, el señor Rodrigo, el día 10 de septiembre del 2017, así como que ellos dos procrearon a un hijo de iniciales Eliasque, que actualmente cuenta con 1 año y 3 meses. Por último, que el señor Rodrigo es consumidor de alcohol, así como de diversas sustancias, como lo son la marihuana y la cocaína. Bien, sobre estos hechos no controvertidos, abogado de la parte demandada. Señoría, esta parte está de acuerdo con el primer punto, que existe un matrimonio entre la señora Laura García y el señor Rodrigo Álvarez, así como que se produjo un hijo menor de 1 año y 3 meses resultado de ese matrimonio. Nos acatamos al tamizaje que se solicitó en la fase penal con respecto al último punto, señoría. Bien, entonces entiendo que los hechos no controvertidos es la existencia del matrimonio, el hijo que tienen en común y que el señor Rodrigo es consumidor de drogas, alcohol. Sin embargo, la propuesta del defensor como acuerdo probatorio es que el tamizaje que se ordenó en la materia penal, del cual supongo que se le hizo conocimiento en el receso, pues sea un medio de prueba para conocer los efectos que el consumo de drogas tenga en el imputado y lo que puede impactar pues dentro del proceso familiar. Así es, señor. Estamos de acuerdo, señoría. Bueno, se acuerdan de conformidad los hechos no controvertidos, así como que el tamizaje y el resultado de este pues impactará como un acuerdo probatorio.
Siendo así, damos por concluida la etapa de acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios y pasaremos a la siguiente etapa de admisión y preparación de pruebas. Abogada relatora, puede exponer sus pruebas. Sí, señor juez. En primer lugar será la testimonial a cargo de un grupo de 2 personas, así como la declaración de parte del demandado que deberán de presentarse en la hora de fecha que usted señale. También será el estudio socioeconómico realizado a mi representada, así como al demandado, y por último, el dictamen que realizó la comisión interdisciplinaria. Bien. Por parte del demandado. Señoría, nosotros presentaremos la declaración de la señora Laura García Montes, así como una copia certificada del acta de matrimonio entre la señora Laura García Montes y el señor Rodrigo Álvarez, así como una copia certificada del acta de nacimiento del hijo menor de ambos. Adicionalmente, 2 testimonios de un grupo de personas quienes se presentarán ante el tribunal en la fecha y en la hora solicitada por el mismo. Bien, en cuanto a los medios de prueba que aportaron, se admiten las testimoniales que ofrecieron en los términos cada uno de los intervinientes, en el entendido que deberán de presentarlos el día y la hora que para tal efecto se señale en el tribunal. Si no acuden, se les tendrá por desiertar la prueba. En cuanto a las actas de registro civil que ofrece el demandado, estas únicamente las tendremos para los efectos registrales en virtud de que ya fueron hechos no controvertidos la existencia del matrimonio, así como el hijo que tienen en común. Solamente para efectos del registro civil se integrarán dentro del expediente familiar estas actas. Bien, se da por concluida la fase de admisión y preparación de pruebas y aperturo la etapa de revisión de medidas provisionales, en el entendido que en este momento ya puedo ver, porque se me remitió el expediente de la jueza familiar, que efectivamente se habían decretado como medidas provisionales una pensión alimenticia provisional por la cantidad de 400 pesos a la semana, además de una orden de restricción de acercarse por parte del señor Rodrigo a la señora Laura, y la guardia y custodia provisional del menor hijo a favor de la señora Laura García. En cuanto a la orden de restricción, pues esta ya está dentro del proceso familiar, es decir, como medida cautelar, pero me interesa, que sería lo que tendremos que resolver a continuación, la pensión provisional, que según lo que se pudo advertir en el proceso penal, pues no se ha cumplido, al menos en el último mes. Y también la petición que está haciendo el demandado en cuanto a un régimen de convivencias con su hijo. Le cedo el uso de la voz en primer lugar para ver lo de la pensión, abogado. Sí, su señoría. En cuanto a la pensión alimenticia, le solicitamos que fije un monto mayor al que ya había sido fijado previamente. Esto debido a que mi representada es una estudiante cuyo único ingreso consiste en el de la beca que ella recibe. Ella tiene que pagar muchas cosas como lo son la comida del hijo, los pañales, entre otros gastos, como es quién le cuida al hijo mientras ella estudia. Por lo tanto, 400 pesos no le son suficientes hasta este momento. Pasan en tribunales reales, y por eso es importante que también se cuenten con servicios especializados para ello, porque comúnmente ocurre. Entonces, bueno, aquí fue una de campo, también está pasado de dependientes, víctimas y imputados. Muchas gracias. Retomamos el orden de la audiencia después de este receso y nuevamente apertura de etapa sobre revisión de medidas provisionales. Abogada relatora, por favor. Sí, su señoría, en cuanto a la pensión alimenticia, le solicitamos que fije un monto mayor al que ya había sido fijado previamente. Esto en razón de que mi representada pues es una estudiante cuyo único ingreso consiste en el de la beca. Ella tiene que pagar los gastos de su hijo, que es la comida, los pañales, quien se lo cuide mientras ella sale a estudiar. 400 pesos no le son suficientes. Además, del dictamen que realizó la comisión interdisciplinaria se desprende que la omisión de pagar la pensión alimenticia del señor Rodrigo representa una violencia patrimonial en contra de mi representada, y es por esto que solicito que fije un monto mayor. Bien. Abogado del demandado. Señoría, por parte de la demandada solamente manifestar que mi cliente no cuenta con un salario fijo semanal que le permita pagar esos 400 pesos. Es debido a esto mismo que no había tenido la posibilidad de cumplir con la obligación previamente. Sin embargo, él se encuentra en toda la disposición para cumplir con las obligaciones que se le asignen por parte del tribunal, para así poder cumplir también con sus obligaciones como padre. Por lo cual solicita que se replantee la cantidad a una que sea posible que él maneje, de tal manera que cumpla con ella y adicionalmente tenga lo necesario para cubrir sus gastos y necesidades básicas. Bien. Para tomar una mejor decisión, me parece importante escucharlos. Y esto, le recuerdo, si usted
usted quiere seguir haciendo uso de su derecho a guardar silencio, lo puede hacer. Sin embargo, quiero dar la oportunidad para tener mayores elementos para resolver el tema de la pensión. Señora Laura. Me gustaría manifestarle, señor, pues que yo no puedo mantener sola a mi hijo. Desde que vivimos juntos, él siempre se gasta el dinero en drogas, en alcohol, y yo siempre tuve que pedirle dinero prestado a mi mamá. Como ya se lo dijo mi abogada anteriormente, soy estudiante de enfermería y pues definitivamente no me alcanza. También tengo miedo que en algún momento este drogado le haga daño a mi hijo. ¿Quiere decir algo, señor Rodrigo? Sí, es mi deseo manifestar, puesto que yo estoy dispuesto a acudir a mis terapias de reeducación y aparte de mis terapias para el control de adicciones. En cuanto a la pensión alimenticia, pues yo trabajo únicamente de mecánico. Simplemente gano 500 pesos a la semana, a veces un poco más, pues a los trabajos que llego a hacer. Así que sí es mi deseo cumplir con la pensión alimenticia, pero desearía que la mantuvieran en 400 pesos semanales o incluso bajarla si es su consideración. Bien. Si bien se fijó una pensión provisional de 400 pesos semanales, también lo que yo advierto es que al menos esta se dejó de pagar, uno de los elementos que destacó el comité interdisciplinario como violencia patrimonial. Entonces, el señor Rodrigo me está manifestando, como se va a someter a un tratamiento contra las adicciones, pues yo espero que el dinero que gastaba en consumir ciertas sustancias, pues ya lo utilice para, sobre todo, pagar el adeudo que tiene, porque ahorita tiene un adeudo de las pensiones que no pagó. ¿Sí? Entonces, mantendré la pensión provisional en 400 pesos, pero le quiero hacer saber, tiene el plazo de un mes máximo para pagar lo adeudado y además tendrá que hacer los pagos que corresponden cada semana. Claro. Mantendré la pensión entonces de 400 pesos, pero tendrá que hacer el pago de la deuda. La sugerencia es que, como no pueden acercarse a la señora, que los pagos se hagan a través de un depósito bancario. ¿Cuenta con tarjeta bancaria? Sí, pues. ¿Sí? Al finalizar le pediré que nos proporcionen los datos de cuenta para que se los pasemos al diputado. Esto a través de la secretaria judicial. Y usted, cada vez que realice el pago, como es semanal, le voy a dar hasta el día martes de cada semana como plazo para que haga el pago. El recibo que le den en el banco o la transferencia que usted haga, pues le queda a usted precisamente como soporte de que está cumpliendo. ¿Sí? ¿Me queda claro? Claro. Sí. Bueno, esto es pues como medida de pensión provisional. Y respecto a la solicitud de que el diputado quiere convivir con su hijo, le suelo la voz, abogado. Gracias, señoría. Así como señala el dictamen de la Comisión Interdisciplinaria, la recomendación es que el señor Rodrigo Álvarez mantenga un vínculo familiar vivo con su hijo, es decir, que siga teniendo visita y tiempo con él. Mi representado ha manifestado en todo momento acatarse a lo que le solicitan a través de este dictamen y lo que le solicita el tribunal, por lo cual él a su vez hace la solicitud de poder tener fechas y horas determinadas a lo largo de las semanas en las cuales pueda convivir con su hijo para mantener dicho vínculo vivo. Abogada de la doctora. Sí, su señoría, estamos de acuerdo en que debe de existir una convivencia continua y saludable. Sin embargo, del dictamen que realizó la Comisión Interdisciplinaria se desprende que el señor Rodrigo representa un riesgo de violencia moderada con su hijo y con un riesgo de que este índice incremente. Además, el señor Rodrigo no ha cumplido con las recomendaciones que le realizó la Comisión Interdisciplinaria, las que son de asistir a tratamientos en contra del manejo del abuso del alcohol y las drogas, así como el programa reeducativo con perspectiva de género. Es por esto que le solicitamos que estas visitas sean supervisadas. Bien, a mí también me parece adecuado y siguiendo las recomendaciones del propio comité interdisciplinario que hizo un análisis sobre los riesgos y la violencia que se ha vivido en este caso, pues sí, el régimen de convivencia pues debe ser supervisado. Para tal efecto, se tendrá que realizar en el Centro de Convivencia Familiar, que es uno de los servicios de los cuales se cuenta el Tribunal Superior de Justicia. Y atendiendo al reglamento de dicho centro, las convivencias supervisadas pueden ser 2 veces por semana en un espacio de 2 horas cada día. Le pregunto, señor Rodrigo, ¿qué días se facilita para usted convivir con su hijo? Bueno, pues a mí se me facilita los fines de semana, ya que entre semana trabajo hasta altas horas de la tarde. Aunque el fin de semana sería lo ideal. Sábado y domingo entonces. Sí. Un horario de 9 a 11 horas, ¿le parece? Es perfecto. Sí. Señora Laura, usted, pues para evitar que algún tipo de contacto con el señor Rodrigo,
pues yo lo que le solicitaría es que lleve a su hijo previamente al centro de convivencia familiar, o si es posible, por medio de alguna persona. No sé de qué manera se puede llevar al menor. El horario me parece bien, pero me gustaría que lo hiciera mi madre. Bueno, entonces a través de su madre se llevará al menor, y en este sentido el Centro de Convivencia Familiar también estará informando al tribunal especializado sobre el avance en las situaciones que se den en la convivencia. Y le quiero hacer saber esto, señor Rodrigo: en medida en que usted tenga un progreso en sus terapias, tanto psicológica, su tratamiento psicoterapéutico, reeducativo con perspectiva de género, así como su tratamiento contra las adicciones, pues ya tendremos la posibilidad de revisar esta medida provisional del régimen de convivencia supervisada y que se pueda hacer libremente, quizás en otros horarios. Pero una vez que usted tenga un avance en sus terapias. ¿Queda claro? Sí. Bien. Con esto doy por concluida la fase de revisión de medidas provisionales. No pasaré a una etapa de conciliación para la cuestión de la violencia que ya se ha manifestado. Y por último, únicamente fijaré fecha y hora para la audiencia de juicio. Se señalan las 10 horas del próximo 12 de agosto del año en curso. Secretaria Judicial, para concluir la audiencia, haga la certificación correspondiente. En este acto procedo a retirar del digitalizador las identificaciones de los intervinientes y se las devuelvo en mano, recibiéndolas en los términos que aparecen en el audio y video de esta audiencia. Ahora, siendo las 12 horas con 25 minutos, se cierra la grabación de la audiencia informática. Se termina la grabación. Gracias. Las partes estimaron las ventajas de que sus procesos penales y familiares se resolvían en un mismo tribunal. Así se cumplieron las formalidades del proceso familiar, como lo es la privacidad de la audiencia y la asistencia de un secretario judicial. Se desarrolló la etapa preliminar a efecto de preparar el juicio y también se revisaron las medidas provisionales donde, una vez más, el dictamen del comité interdisciplinario que estableció, analizó y valoró las violencias hizo recomendaciones para contener el riesgo de incremento en la violencia, así como garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los intervinientes, tanto del proceso penal como familiar. Finalmente, agradecemos a las y los estudiantes del equipo de litigación oral de la UACJ, así como a los jóvenes colaboradores de los juzgados civiles y familiares del Distrito Judicial Bravos que participaron en la simulación. Especializado en delitos de mujeres por razones de género. Decir que los esfuerzos que hoy está realizando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua tienen su fundamento también muy importante en los compromisos adquiridos del Estado mexicano, asignar dos de sus principales convenciones en materia de derechos de las mujeres. Estamos hablando de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, y también la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención de Belén do Pará. En ese sentido, estas convenciones tan importantes que son la Carta de los Derechos de las Mujeres a nivel universal y a nivel regional, establecen que los Estados partes deben establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre la base de igualdad del hombre y con el hombre, y garantizar por conducto de los tribunales nacionales y competentes y otras instituciones públicas la protección efectiva contra todo acto de discriminación. Es decir, nuestro marco jurídico internacional, como el que estábamos citando, no solo, sino también nuestra Carta Magna, artículo 17, que establece cómo tiene que ser nuestra justicia, completa, integral, y una justicia en la que todas las partes procesales intervinientes tengan la garantía de que sus derechos sean completamente respetados. Esta es la base sustancial de este importante proyecto. La base incluso jurídica está asentada en el documento técnico que desde hace varios meses un conjunto de personas representando instituciones hemos ido caminando poco a poco, y diría que de la mano todas y todos. Por eso comparto la emoción y diría que hasta el nerviosismo de mis compañeras y compañeros que hemos estado en todas las sesiones
no solo estudiando cómo poder conformar un tribunal especializado como este que hoy se está presentando, sino discutiendo, deliberando, debatiendo, para que juntos en ese debate jurídico y técnico podamos asentar cómo se construye y cómo se hace este tribunal, que si bien tiene referencias en otros proyectos, incluso que hemos indagado en Estados Unidos, y además con la venia y el interés del consulado americano aquí en Ciudad Juárez, hay que reconocerlo, es un tribunal, digamos, pionero en el país. Y en ese sentido, los aspectos que ustedes vieron en la audiencia, en términos de ámbitos, diría, innovatorios, que yo sé que más adelante se dirán, quizá por otras compañeras, yo no ocuparé ese tiempo para eso, pero sí reconocer las ventajas importantes que esto atiende. No solo cumplir con los compromisos internacionales y con el amplio andamiaje de derechos que hoy tenemos, ¿no?, como Estado mexicano, sino también con aspectos muy puntuales. El tema de acortar los tiempos en los procesos es un elemento muy importante. El tema de la expertise y la especialidad de las personas que conocen de la materia, en el sentido de que se juzgue con perspectiva de género, no solo cumpliendo pues con la jurisprudencia que tenemos en el país, o con el andamiaje internacional, sino también aplicando los protocolos para juzgar con perspectiva de género que establece la Corte, es algo sumamente importante, porque ahora ya no se trata solo de nombrar las leyes y los instrumentos, sino de que, de manera como lo acabamos de observar, estén aplicados en cada uno de sus actos, como lo pudimos apreciar en el trabajo que, por cierto, de veras que doble aplauso para el juez Ever y para todo el equipo que se presentaron. Porque no es sencillo, o sea, no es sencillo de veras poder hacer el ejercicio, a ver, un público lleno, completo, aquí con las personalidades, con la pericia, con la expertise, y en ese sentido, por eso me parece muy importante reconocer los trabajos de todo el equipo, de verdad, que sin el apoyo inicial del magistrado Pablo Héctor no hubiera sido posible, porque nos consta que el equipo ha estado también en las sesiones. Magistrado, muchísimas gracias, por favor. Las alianzas fundamentales no se podrían, digamos, dejar de reconocer. Decirles que este proyecto tiene un antecedente valiosísimo, que es el proyecto de 2015, que impulsó la magistrada Yacel Villanueva junto con el maestro Alejandro Anguiano, que sé que están en esta sala. Ellos son personas pioneras que han estado colocando al interior del tribunal pues toda la parte de perspectiva de género en el ámbito de la violencia familiar, y además que desde hace bastante tiempo contamos con no solo un aliado sino en materia de justicia con esta especialidad, sino también el impulso de estos proyectos. Me refiero también a los magistrados Marco Tulio Cano y por supuesto al magistrado Siqueiros, que están en esta sala. El aporte, por supuesto, de FICOSEC, porque cuando estuvimos trabajando todo el diseño, la información estadística, los datos desmenuzados, la discusión de verdad técnica allí en cuanto a los puntos de partida, fueron un aporte fundamental de la organización también de Projusticia con Alejandra de las Casas. De veras que ha sido un esfuerzo valiosísimo, diría yo, integral, y es tan integral inclusive que los aspectos innovadores implicarán, seguramente lo mencionará la magistrada Villanueva, pero aspectos de otros centros de intervención. Yo concluiría diciendo que entendemos que juzgar con perspectiva de género tiene que ser transversal a toda la procuración e impartición de justicia, no solamente a los casos vinculados con violencia de género,
Eso lo sabemos y lo entendemos, y lo comento en tanto, digamos, a un planteamiento que se nos ha hecho desde el exterior. Sabemos que tiene que ser transversal, lo reconocemos, pero también sabemos que en Chihuahua tenemos que acelerar los procesos. Y sabemos también que construyendo este tipo de nuevas institucionalidades nos vayan a ayudar para que efectivamente la justicia, con esto de nuevo andamiaje de derechos para las partes, sea mucho más rápida, sea así de efectiva, y por eso es que el Tribunal Especializado para conocer la violencia de género tiene muchísimo sentido. De verdad que nos emociona, nos enorgullece a Red Mesa de Mujeres, a nuestro equipo como organización especializada experta en esta materia, formar parte de este maravilloso equipo. Muchísimas gracias. A continuación, la licenciada Adela Jiménez Carrasco, magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Un aplauso, por favor. Buenos días. Pues nada más agradecer, ahorita voy a rescatar unas palabras de lo que comentaba la licenciada Sánchez, que habemos dos tipos de personas, funcionarios y no funcionarios. Los funcionarios tenemos la obligación de participar en proyectos como este, y yo esa obligación la veo como una oportunidad. Le agradezco a la licenciada Yacel el impulso de este proyecto. Es un proyecto pues ambicioso, pero es un proyecto viable, es un proyecto que va a beneficiar a los justiciables, y mi compromiso con el proyecto para que salga adelante. Me da mucho gusto que estemos la mayoría de los magistrados, me da mucho gusto la unidad que estamos demostrando como institución en la impartición de justicia. Creo que este es uno de los pocos eventos donde estamos manifestando nuestro compromiso como un equipo comprometido con la sociedad, como un equipo liderado por nuestro presidente Pablo Héctor. Y pues agradezco al TEC de Monterrey, agradezco a FICOSEC, a la licenciada Diana Chávarri, que pues está comprometida. Quiero ser breve porque ya pues hemos pasado de todo, y ahora sí que de todo en materia familiar, penal y médica también. Entonces, gracias a todos, a los alumnos, a la sociedad civil, y estamos con el compromiso como institución, como un equipo que estamos preocupados por la impartición de justicia sin revictimizar a los justiciables. Muchísimas gracias. A continuación, el licenciado Leo David Alvarado Roca, magistrado de la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional. Gracias. Muy buenas tardes. La verdad es un gusto estar aquí presenciando esta simulación que nos da la apertura para la posibilidad del establecimiento de un instrumento que me parece sumamente importante para atender un flagelo que pues nos lastima profundamente, el tema de la violencia familiar, la violencia de género. Y creo, escucho y veo a mis compañeros, compañeras y a las personas que están el día de hoy aquí con muchos cuestionamientos, ¿no? Hay muchas preguntas acerca de cómo lograr compatibilizar estos dos procesos, y creo que es muy importante que, como lo han manifestado quienes me han antecedido, que lo hagamos desde una perspectiva de cómo sí, ¿no? Porque al final de cuentas creo que el objetivo último y la finalidad es un tema que tiene que ver con el dar solución, o intentar dar solución cada uno desde nuestras trincheras, el proponer una forma específica de atender esta incidencia delictiva y problemática en la sociedad.
Creo yo que el hecho de que podamos cambiar paradigmas es muy importante porque estamos tratando e intentando de abordar la impartición de justicia desde una perspectiva humana, y eso es muy importante. Y creo, y aquí sí tengo que ser muy puntual en hacer el señalamiento de que al final de cuentas esto es una cuestión que permea desde el líder, ¿no? Y reconocer a nuestro presidente Pablo Héctor González Villalobos el hecho de ser, de acompañar y de dar las bases para que las iniciativas que proponen otros compañeros y compañeras magistradas puedan materializarse. Y entonces, a mí me parece, lo hemos venido platicando en estos días, al final de cuentas creo que hay que ser muy insistentes en el cómo sí. Hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que presentan una problematización, y creo que la base, tomar como base que al final de cuentas la cuestión procesal que se nos impone más rígida es el tema penal. Entonces creo que yo desde mi posición como magistrado en la jurisdicción familiar, creo que me parece muchísimo más factible el que podamos adoptar bastante flexibilidad en el proceso familiar para hacerlo y adaptarlo a las reglas de la materia penal. Me parece muy factible. Insisto, quedan muchísimas dudas, quedan muchísimos puntos finos en los cuales hay que trabajar, y para esto se requiere continuar con lo que comentan quienes me han precedido, de un trabajo arduo, de un trabajo muy técnico para poder llevar a cabo este proyecto que me parece muy loable. Felicidades a todos aquellos y aquellas que participan, al equipo destacadísimo de estudiantes que la verdad hacen un trabajo fabuloso, y pues igual estar dispuestos, magistrados, dispuestos para trabajar y que esto sea una realidad. Muchísimas gracias. La licenciada Yacel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas, de verdad, muchas gracias. Creo que se está pasando también por Facebook Live, ¿verdad? Hola. Hola, que nos están viendo. No, muchísimas gracias, de verdad. Miren, la idea que yo quiero dejar es nada más esta. La norma no existe por la norma. La norma tiene como objetivo la protección de los derechos y el acceso a las libertades. Esa es la existencia de la norma. De tal suerte que la norma la crean las personas. La norma no se crea a sí misma. Entonces, no podemos ver los procesos en función de la norma. Debemos ver los procesos en función de las personas. Y más si el proceso es de orden público. Entonces, sí hay muchas dudas, sí hay muchos puntos finos que analizar, pero nada que no podamos solucionar, porque el tope es el debido proceso. Y teniendo audiencia, teniendo la posibilidad del acto probatorio, teniendo la posibilidad de la contradicción, tenemos debido proceso, en donde sea. De tal suerte que sí son compatibles y sí podemos llegar a una solución, porque la violencia no se divide, la violencia es una, e irradia manifestaciones en familiar, e irradia manifestaciones en penal, pero la violencia es una, y es única, y es muy dañina, y es obligación de las autoridades del Estado el atenderlas, el contenerlas y el prevenirlas. Y este es solo un aporte humilde. Bienvenidos y bienvenidas las mentes que quieran aquí unirse. Bienvenidos y bienvenidas, las necesitamos. Muchas gracias.